Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente presento a mis invitados, doctor Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de Libre. Es un gusto tenerlo. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien, ¿verdad? Igualmente. Bueno, siempre tratando de siempre estar... con esa energía. Siempre tratando de estar lo más optimista, a pesar de que la situación nacional es una tragedia. Y es una tragedia con solución, siempre y cuando haya voluntad política, compromiso por la nación, que hay un verdadero equipo profesional comprometido con Honduras. ¿Y quién propicia esta tragedia nacional? Bueno, se ha propiciado... Primero hay una tragedia nacional estructural, agudizada o agravada después del golpe de Estado, pero esencialmente en los últimos dos gobiernos y esencialmente también en el gobierno inconstitucional y fraudulento de Juan Orlando Hernández. Yo diría que es la peor tragedia política que ha ocurrido en la historia de Honduras como república, y lo puedo justificar con datos específicos. Son muy pocos días para decir que la tragedia continúa hasta hoy. O sí, claro, es que el primer punto es estructural, por eso yo planteaba. Y hay un elemento de tipo coyuntural. Pero también, si usted se enfrenta a una tragedia nacional, en otras palabras, si la situación de Honduras está extraordinariamente negativa, entonces usted tiene que actuar en forma extraordinariamente positiva. Y eso lo hace con un verdadero equipo, ojo, no partidario, un verdadero equipo que piensa en la nación, que integra a las personas de todos los partidos políticos, e inclusive algunos que, por experiencia también se lo diría, qué bien que no están en partidos políticos. Abogado Octavio Pineda, un gusto saludarle. Entró muy contundente acá el doctor Ávila. Un placer estar con el doctor Nelson Ávila, uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. Mi padre le tenía un gran aprecio, yo le tengo un gran aprecio, y le decía antes de entrar, Ramón, a este programa, que tiene valor, porque fue en su partido, paga el precio de ser disidente, y lo sigue pagando, pero lo hace con dignidad. Y usted hace esa referencia porque un hombre con la capacidad del doctor Ávila, que no esté en la estructura del gobierno... Debería ser ministro de este gobierno. Es lamentable, es lamentable. Es lamentable. Como también es lamentable, déjeme decirlo, es lamentable que haya diputados en el Congreso Nacional que tengan una capacidad de interpretación y de análisis y que no lo apliquen en estos momentos. Así es. Es lamentable. Completamente, como también es lamentable que el pueblo, habiendo votado por ellos como diputados, renuncien a su condición de diputado, este es válido para todos, para dedicarse a una función diferente por la cual, le voy a aclarar, así es, hay algunos diputados, le adelanto, hay algunos que son diputados no porque el pueblo haya votado por ellos, sino porque también está en la lista de quien controla el partido específico en cada momento histórico. Entonces, ha ocurrido permítame. En vez de diputados son disputados. Pero permítame que me llama la atención esto. ¿Usted está haciendo referencia a quién? En el caso de Libre. No, en la historia. En el caso de Libre. Bueno, en el por caso ejemplo, de Libre, Jorge Cáliz. la inmensa mayoría siempre han formado parte de una lista específica. Hay algunos políticos... ¿Y quién manda esa lista? Es que vea, ya se lo diré. Vamos a ver. Hay algunos políticos en nuestro país que son como el señor de los anillos, ¿no es cierto? Les gusta tener el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo. Hay otros que estamos fuera de los anillos por una sencilla razón, porque nosotros vivimos en una república, y en una república somos ciudadanos, y el concepto de la república y de ciudadanía es que en principio todos somos políticamente iguales, aunque no socialmente, me explico, pero somos políticamente iguales. Hay algunos que les gusta la monarquía y entonces son siervos. Eso ahora, no va conmigo. Ahora mire, mire lo que me está diciendo el doctor. Lo entiendo perfectamente. Y él hizo una referencia al tipo de los anillos de la película. Sí. Pero no vaya a pasar como los Avengers. Usted los Avengers, que es muy popular la comedia, ¿verdad? Sí. La cómic. Sí. Como el popular Thanos que logró las 5 gemas y al final se destruyó. Ese es el punto. Se destruyó, él mismo se destruyó. Puede pasar eso con algunos líderes políticos. Pero dígame quién es el nombre. La acumulación de poder, ojo, no es un problema. El problema es el uso que hace usted de esa acumulación de poder, porque el pueblo le da poder, ojo, para tomar decisiones, pero usted debe tomar decisiones en función de los intereses de la nación. Pero y si no lo hace así, entonces lo que le va a generar volvemos al tema, una autodestrucción. Volvemos al tema, doctor, que conversábamos antes. La concentración de poder es mala en cualquier lugar,
y en cualquier país. Así Hay es. concentración de poder. Le acaba de pasar a Juan Orlando y le puede pasar a estos que vienen comenzando. Y en menos de 24 horas. Sí. Hay personas que se creyeron que estaban por encima de Dios. Así es. Y en unas cuantas horas el pueblo hondureño utilizó el derecho a la rebelión, el artículo 3 de la Constitución de la República, y lo hizo mediante el voto. El punto es que ellos tenían programado todo un fraude. Ahora, y todos sabemos que aquí hubo una intervención geopolítica, hablemoslo claro, Estratégica. estratégica y también tecnológica, pero bajo conducción geopolítica, que evitó que se consumase ese fraude. Y bien, simple y sencillamente, ahí está, una persona en la cual, ojo, y aclaro aquí, hay intereses, escuchen bien, pueblo hondureño, hay intereses por modificar el tratado de extradición, porque algunos no quieren que Juan Orlando salga de Honduras y tampoco quieren que otros que ya están en 14 en lista, y hay otros que vendrán que no están en esa lista de los 14, quieren modificar las condiciones. Si eso ocurre, en este país habrá guerra civil. Y es de todos los partidos. Así es, a eso vamos. Es de todos los partidos. Hay empresarios, sí, hay gente de la sociedad civil, sí, hay pastores. Sí. O sea que esto comienza, amigo. Esto comienza. Y nos tendrán. Esto es un en efecto primera dominó. línea Yo lo decía en un enfrentándonos. programa el otro día. Sí, perdón. Lo de Juan Orlando va a producir un efecto dominó. Y vamos a ver quiénes son las piezas que caen. Pero mire que el doctor está diciendo algo acá. Hay 14 en lista, dice. Sí. Sí, y hay otros que no están en lista, pero vendrán, que no le quepa duda. Pero usted me está hablando entonces que hay 14 extradiciones solicitadas. Sí. Nuevas solicitudes de extradición. Sí. Mire lo que está diciendo el doctor Ávila. Ahí están. Están preparadas. Y mire lo que está diciendo aquí el doctor Ávila. 14 solicitudes de extradiciones ya conocidas en Honduras en estos momentos. Y vea. Permítame. Y lo que está también diciendo el doctor Ávila aquí en el programa esta tarde. El interés de que exista modificaciones. Porque no existe una ley de extradiciones en Honduras. Tratado. Sino que es un, Al tratado. sino que es un auto acordado Sí. que regula Producto este del tema de extradiciones. Lo que ha dicho el doctor, por favor. Sí, eso es producto de un tratado de 1909. 1909. Modificado en 1927. 27. Pero en realidad, y eso es uno de los temas que tenemos pendiente en Honduras, yo como abogado, aquí hay que regular la extradición. Eso debería estar haciendo el Congreso. En vez de estar proponiendo, como mi amigo Russell Tomé, que eliminen la prueba de admisión en la universidad, debería estar preocupado por eso. Porque no hay realmente una ley de extradición. No hay ley de extradición. ¿Verdad? Lo que hay es un tratado, un auto acordado, como usted correctamente lo dice, pero eso es casi al gusto del que está en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ahorita con la extradición de Juan, hay quienes temen que el señor que fue nombrado juez natural lo pueda declarar, pueda decir que la extradición no vale. Si hace y como eso, aquí no tiene juicios pendientes, sería un hombre libre. Imagínense el nivel a que hemos llegado. si ocurre ese escenario, le digo que en esta nación, en mi opinión, se va a generar una verdadera guerra civil. Una guerra, sí. Y, ojo, están jugando con fuego. Así es. Yo entiendo que los tratados priman sobre la Constitución de la República de un país como el nuestro, ¿no? En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos hay tratados internacionales. Yo tengo mi convicción de que Sí, no. sí, de bueno, que no. bueno, yo entiendo que dentro de toda la discusión histórica que se ha dado sobre esto, aparece en realidad ello. Pero en todo caso, hay que respetar los tratados, aunque no exista una ley específica del mismo. Tengo que ir a la pausa. Ya regreso para seguir platicando con mis invitados aquí en Día Político. Mire esta pregunta, póngamela en pantalla, por favor. La pregunta, producción, dice, ¿por qué se escuchan voces de que una constituyente pondría fin a la figura de extradición? Comienzo con usted, abogado Octavio. Gracias, Ramón. Precisamente era uno de los temas que conversábamos con el doctor Ávila antes de entrar al programa. Hay personas en todos los partidos que tienen intereses particulares de protegerse ellos mismos. Y ante la extradición posible, porque todavía no se ha definido, de Juan Orlando Hernández, todos han puesto las barbas en remojo. Y cuando me refiero a han puesto las barbas en remojo, me refiero a políticos corruptos, me refiero a empresarios corruptos, me refiero a gente de la sociedad corrupta, me refiero a gente de las iglesias que está involucrada también en este tema del narcotráfico
y obviamente se quieren proteger viendo lo que le ha pasado al todopoderoso Juan Orlando Hernández. Doctor. En mi Partido Libre siempre se ha considerado como parte consustancial de la propuesta para transformar la nación la constituyente, pero no cualquier constituyente ni en cualquier tiempo. El concepto es constituyente originaria con verdaderos representantes del pueblo, no manipulados desde las instancias partidarias, por un lado. Y segundo, no en cualquier tiempo, o sea, porque sería manejado por los mismos poderes cuyo objetivo fundamental es hacer reformas que les permitan a ellos continuar con el poder. Por ello, en una constituyente, cuando se den las condiciones, hay elementos capitales que no deben modificarse. Y los legisladores del 82 tuvieron una enorme visión, conociendo la idiosincrasia del pueblo hondureño, donde establecieron artículos pétreos. Así es. Artículos pétreos fundamentales, como no a la reelección. Y el objetivo de algunos es garantizar la reelección. Es más, yo diría, más bien en Honduras deberíamos decir no a la reelección de ningún puesto de elección popular. ¿Por qué? Porque ya usted tiene diputados que están 3, 4, 30 años y se creen ellos con el derecho exactamente natural a su propia reelección. Entonces evitan que haya nuevos liderazgos. La juventud entonces no tiene posibilidades frente a ello. Las mujeres tampoco, porque de hecho el porcentaje de mujeres legisladoras son pocas y entonces hay que abrir ese espacio. También, ojo, ¿por qué no podemos votar nosotros, el pueblo hondureño, directamente por el fiscal? Que reúna los requisitos y el pueblo vota por él. ¿Por qué el pueblo hondureño no puede votar? En los Estados Unidos, por ejemplo. Así es. ¿Por qué el pueblo hondureño no puede votar directamente por los magistrados a la Corte? Ojo, integrados después proporcionalmente a los efectos de evitar, ojo, que sean nombrados tanto el fiscal como los magistrados de la Corte por corruptos diputados. Y de dedo. Y de dedo. A muchos de ellos. ¿Por qué no votar entonces también en la misma forma por una junta directiva integrada del Congreso Nacional para evitar todo lo que hemos vivido? Solo quiero hacer una acotación, doctor, una acotación. Sí. Yo personalmente, Ramón, no creo en la constituyente. Y lo platicaba con el doctor antes de entrar al programa. La Constitución americana tiene 233 años. Correcto. Sí. Solo tiene 25 enmiendas y 11 artículos. Y les ha servido para convertirse en la nación más poderosa de la tierra. Los españoles que nos vienen a dar aquí recetas no han modificado su constitución desde 1978. Nosotros hemos tenido en nuestra historia constitucional 16 constituciones, Sí, contando 3 federales. Y esta constitución del 82, de la que yo me precio que mi padre fue constituyente, Correcto, sí. es la constitución que más ha perdurado en la historia de Honduras. Porque como el doctor sabiamente lo decía, tuvieron la inteligencia de meter los artículos pétreos, que son los que estos se han pasado, ya sabes, por sálvase a la parte. Lo hizo Juan, y yo, con todo el respeto del mundo, lo quiso hacer Mel, y de repente con la constituyente, ese es el camino que quieren buscar. Entonces, usted no puede eliminar la pobreza por decreto. Usted no va a hacer más rico a una persona porque cambia un artículo de la Constitución. Hay que aplicar la que tenemos. Eso es lo que hay que hacer. Yo lo quiero interpretar a usted esta tarde. Su punto de vista es, quieren hacer una constituyente para quedarse. Y para eliminar esta figura de extradición. Y para quitarse los delitos de traición a la patria también. Porque hay delitos de traición a la patria. Y la persecución de la justicia internacional. Claro, claro. ¿Y usted cree que en su partido, don Manuel Zelaya Rosales y los que presiden el Congreso Nacional estarían dispuestos a aprobar una constituyente bajo estos preceptos y conceptos que tiene el don Octavio? Lamentablemente algunos de ellos eso es lo que pretenden, me explico. Lamentablemente, pero dije yo, si el objetivo, o sea, aclaro, no es el momento ni condiciones para una constituyente. Abramos el debate en el futuro, siempre y cuando el pueblo conozca los límites que se pretenden hacer. Por ejemplo, yo sí creo que sí hay necesidad que en la constituyente se plantee la necesidad de tener en Honduras verdaderas políticas de Estado. En Honduras no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno y cada quien que llega le cambia. Hay políticas de Estado fundamentales. Le voy a explicar una política de Estado, por ejemplo. En Chile, un país tan largo, ¿no? 4.000 y fracción de kilómetros, tenían que vincular el sur con el norte o a la inversa. Y entonces una política de Estado fue, como mínimo, cada año debían avanzar 40 kilómetros. Y ahí, sea el gobierno de la democracia cristiana o el gobierno del Partido Socialista o del comunista, aún en la dictadura pinochetista,
continuaron Ok, cumpliendo con entonces, eso. yo Eso es interpreto- uno de los elementos, Permítame, políticas de doctor. Estado. Perdón, aquí le termino. O sea, debe existir verdaderas políticas de Estado. Segundo punto, articular el presupuesto con las políticas de Estado, porque aquí cada quien modifica el presupuesto a su antojo. Como yo sí creo que el presupuesto del narcoestado tiene que ser profundamente modificado por este gobierno, porque tenemos una lógica diferente. Y le adelanto, dentro de ese presupuesto ahí podemos encontrar no menos de un 20% que son partidas de corrupción, de clientelismo político y al mismo tiempo inflacionistas. Ok, ahora yo interpreto al doctor Ávila aquí en el programa esta tarde, en estos momentos, aquí, hoy que es 18 de febrero, no hay condiciones, Así es. las mínimas para una constitución. Así Estoy es, de no acuerdo. existen. Que mejor resuelvan otros problemas el gobierno. Y, de Doña Xiomara y tampoco existen condiciones que se dediquen para a- el tratado, ¿no? Así Para es. modificar el tratado de extradición. De acuerdo, Así completamente es, de acuerdo. Exactamente. Y usted lo acaba de decir, que se dediquen a gobernar. Ya pasó la fiesta de que ganamos la elección. Yo todavía no veo políticas de Estado ni políticas de gobierno efectivas. Bueno, no veo a la presidenta. Al que veo es a Mel Zelaya. Pero a la presidenta yo no la he visto todavía. Pero ya le designó 4 días de gobierno, pues. Bueno, a eso me Y refiero. es correcto eso. A eso me refiero. O sea, No, y le es hago una correcto, pregunta. es Le correcto. hago a usted una pregunta. ¿Por qué Mel Zelaya, que no lo hemos elegido para nada, es el que recibe a los maestros de Proeco en Casa Presidencial? ¿Ah? ¿Por qué recibe a los sindicalistas? Sí, lo elegimos a él. Elegimos a su esposa, que es diferente. ¿Y por qué tiene que estar él en Casa Presidencial? ¿Y por qué no le preguntamos a don Hernán Ávila? No es el primer damo, no es el primer damo. Sí. Él debería hacer las cosas que hacía la primera dama, pa. Andar ahí, Ajá. proyectos sociales, Merienda. que tampoco está en la Constitución, por Mire que cierto. don Octavio quiere mandar a don Manuel Zelaya a que dé la merienda escolar. A que dé zapatos, uniformes. Exacto, exacto. Óigame, a eso Contate que lo sea, mire. contate que lo sea como mi Rosita, ¿va? Y mire, Contate que lo sea como mi Rosita. Y mire, el amigo de él, cuando, mi buen amigo, cuando su padre iba de precandidato presidencial dentro del partido liberal, yo fui el coordinador del grupo de profesionales que si hubiésemos ganado, pues Así es. hubiésemos, es más, creamos junto con él el Banco Popular, así que es. fíjese que de conformidad con ley existe. Pero no lo Porque aplicaron. No lo aplicaron. No lo aplicaron. Pero por ley sí existe. Existe, Entonces, claro. Yo hice y doné todo lo que fue el estudio del Banco Popular, lo que sí, obvio, y nunca me lo pagaron en adelanto, gasté, fue la ley de creación del Banco Popular y otra ley que iba implícita, que era la ley del gravamen Es correcto, solidario es correcto. al cigarrillo y al tabaco para Bueno, financiar perfecto. con ello. Entonces, ¿qué es Tengo lo que que ir a le la quiero pausa. decir con ello? Ah, perfecto, adelante. Tengo que ir a la pausa. Adelante. Vamos a la pausa. Contésteme así en 30 segundos cada uno por el tiempo. ¿Qué futuro le ve al acuerdo de extradición, al auto acordado? Yo creo que el juez natural tiene que declarar que la extradición es viable. Juan Orlando tendrá que irse a defender a los Estados Unidos. Una cosa es aceptar la extradición, otra es aceptar los cargos. Pero yo lo dije en otro programa, Juan Orlando, si es inteligente, debería asumir su responsabilidad y pagar la condena que los juzgados del Condado Sur de la Ciudad de Nueva York ya le imputaron. 30 segundos, la misma respuesta. Si lo absuelven para no ir allá, primero se va a generar acá una guerra civil, que no le quepa duda, ¿verdad? Primer punto. Y segundo punto, está demostrando que es culpable. Y no decía él que... Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, pues, y si usted oculta algo, entonces se va a proteger al máximo. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el juez natural, en realidad, es proceder conforme al tratado. Perfecto. De otra. Otro minuto, 30 segundos. El nepotismo que ha acusado muchos sectores en el actual gobierno y que uno de sus diputados de su partido, Mauricio Villeda, lo presentó en la Cámara Legislativa. Es una mala señal porque nos demuestra que el poder, al final, decía un famoso politólogo, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Si usted tiene a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, en posiciones claves de poder en el gobierno, lo que está diciendo es que usted va a gobernar a su antojo, y no le va a importar el resto de la gente, sino que soy yo, y como decía el doctor, hay gente que le gusta la monarquía, ¿va? Aunque vivimos en una república democrática. La misma pregunta para usted.
Bueno, vivimos en una república, no sé si democrática. Yo creo que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no siempre se manifiesta. Bueno, yo lamento y tengo que aceptar que hay problemas de esa naturaleza. Y lo que hay que hacer es simplemente corregirlo, tomar decisiones. Por eso yo decía antes, estamos en una extraordinaria situación negativa. Entonces, para resolver la extraordinaria situación negativa del caos en el que nos encontramos, entonces actúe extraordinariamente positivo. Y todo ello es hacer lo que el pueblo hondureño quiere que hagamos. El pueblo hondureño votó para que hiciésemos las cosas en forma diametralmente diferente. Están las mejores mentes, están las mentes más brillantes, los mejores intelectuales en este gobierno de su partido. Y que para mí no. Para mí no, tampoco. No. Tengo que reconocer lo que no. Hay activistas políticos. Lamentablemente, sí. Activistas políticos. Sí. Bueno, él es un activo, por ejemplo, porque no está en el gobierno. Hugo Noé Pino, un activo. Bueno, ¿Por qué lo dejaron en el Congreso? Todos queremos que el gobierno salga bien, ¿verdad? Todos queremos. Sí, y vamos a trabajar para ello. Pero si no están las mentes, permítame, pero si no están las mentes más brillantes. Pues, como decía un amigo, aparentemente se me nota, ¿no? O algo así. ¿Ah? por la calvicie. No, le diré que todos debemos estar obligados a que este gobierno sea exitoso. Claro, así es. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque si el gobierno es exitoso, en primera instancia es un gobierno que es nacido de elecciones del pueblo, o sea, legítimo. No hubo fraude, es un gobierno legal y legítimo. Así es. Eso es, y, con Y, ¿verdad? Legítimo. Así es. No ilegítimo con I latina, continua. Y en ese contexto debemos contribuir. Y esto independientemente de que nos excluyan, que no reconozcan los derechos adquiridos del movimiento 5 de julio que yo... Dígale a don Manuel Zelaya, aprovecho. No, es que ya se los he dicho. Ya se los he dicho. Y bueno, está bien que le hayan reconocido a cierto sector del Partido Liberal. Está bien que le hayan reconocido al Partido Salvador de Honduras, le han reconocido a otros también, pero al 5 de julio no hay un tan solo miembro del 5 de julio en ninguna de las estructuras, ni en las estructuras pasadas, ahí quiero diferir un poco ni con en usted. las actuales. Sí, dígame. ¿Y el señor, cómo se llama? ¿Amador? Pedro, ese fue un diálogo entre ellos. A nosotros, que somos los coordinadores nacionales, jamás se nos informó. Y él tampoco nos informó previamente. Un elemento rapidito que lo platicábamos con el doctor. Con todo el respeto que yo le tengo a los ministros que nombró don Mel Zelaya, o don Xiomara, no sé al final quién va, los diputados son electos para legislar, no para ser ministros. Así es. ¿Qué hacen diputados de ministros si la gente los escogió para otro cargo? ¿Queremos ser diferentes? Empecemos a hacer las cosas diferentes. Pero eso ha sido histórico. Pero eso ha sido histórico. Pero este gobierno se basó en la premisa de que iba a ser diferente. Bueno, partiendo por ahí. Mire, yo me quiero despedir. La Constitución dice que quien renuncia, ojo, el problema es que inhabilitado por 10 años. Es inhabilitado por 10 años. Él es profesor de Derecho Constitucional. Entonces, es una renuncia de hecho de sus funciones y responsabilidades. Yo me quiero, porque ya estoy con el tiempo, el límite del tiempo, pero yo le quiero regalar 40 segundos a una propuesta que usted le está haciendo a doña Xiomara. No, yo la hice del 5 de febrero, le envié a Xiomara y a Mel Zelaya una propuesta sobre megaproyectos posibles de movilización de recursos y otros también que sirven para evitar la emigración hondureña. Y yo me comprometo con cuestiones serias en ese sentido y planteo las posibilidades de movilizar no menos de 55.000 millones de lempiras exactamente en los primeros 6, 8 meses. Hasta este momento también estoy esperando respuesta, pero para ello se requiere decisión política y por nuestro lado estamos listos. Tenemos todo el equipo que puede ejecutar eso sin razón. Eso disminuiría la pobreza, disminuiría las condiciones de infinidad de jóvenes que no encuentran, y menos jóvenes también, que no encuentran solución en Honduras y se van hacia los Estados Unidos arriesgando su vida. Tenemos que dar oportunidades acá. Eso es perfectamente posible en la propuesta que hicimos desde el 5 de febrero. Vamos a platicar de esta propuesta más adelante con el doctor Ávila para conocer más de cerca. Aguado. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Solo comentar que hay que recuperar el Estado de Derecho. Sí, sin duda. Es la primicia. Prioridad 1. Es la prioridad 1. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.